Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En esta serie sobre la historia de la Iglesia, seguimos en la época de la Iglesia apostólica, enfocándonos primero en la expansión de la Iglesia en el primer siglo. Los países representados en Pentecostés, Hechos 2, 9 y 10, se extendieron desde África hasta Roma y Mesopotamia, y fácilmente pueden encontrar un mapa en línea marcando estos diferentes países. La expansión impulsada por Pablo, después de su conversión, también se puede observar estudiando los alcances de sus viajes misioneros, y muchas Biblias tienen mapas que trazan sus viajes misioneros, aunque él menciona en sus cartas otras misiones que no están registradas en el libro de los Hechos. La expansión después de la muerte de Pablo se extendió por lo menos desde Italia hasta Irán, incluyendo el norte de África, y quizás desde Gran Bretaña hasta la India o aún hasta China. Algunos factores sociales y políticos ayudaron que el Evangelio creciera. Primero, la universalidad del idioma griego facilitó la comunicación en todo el Imperio Romano. El segundo factor fue la Pax Romana, la paz romana, la estabilidad lograda y mantenida por el Imperio Romano. El tercer factor fue la protección ya mencionada que el cristianismo disfrutó al principio como secta judía en los ojos de los romanos. Y el cuarto factor fue el desarrollo de los sistemas de tránsito y de correo, para nosotros muy lentos, muy primitivos, pero para su época muy eficientes. Y un quinto factor fue la dispersión de los judíos por los asirios, los babilonios, los griegos y los romanos. Por su parte, los judíos establecieron sinagogas en muchas partes del imperio, donde enseñaban el Antiguo Testamento y el conocimiento del verdadero Dios. Y aunque estamos todavía en la época de la Iglesia apostólica, todavía no en la época de la Iglesia perseguida, que es la segunda etapa, hubo persecuciones en el primer siglo. Como podemos leer en Hechos, hubo persecución por parte de los judíos en Jerusalén y hasta fuera de Jerusalén, dirigidas por Saúl de Tarso. Y la primera persecución romana inició después del incendio de Roma, que duró 9 días, empezando el 19 de julio del año 64 después de Cristo y destruyendo 70% de la ciudad. Algunos enemigos del emperador Nerón circularon rumores de que él había incendiado la ciudad. A su vez, Nerón escogió a los cristianos como chivos expiatorios, y como castigo, Nerón quemó a los cristianos para iluminar sus sardinas, los crucificó y los echó a las bestias. Probablemente Pablo y quizás Pedro murieron en esa persecución. La persecución duró hasta el año 68, cuando Nerón se suicidó, repudiado por muchos de los romanos como un tirano caprichoso y un loco. La segunda persecución empezó en el año 95 después de Cristo, durante el reino de Domiciano, quien reinó entre 81 y 96 después de Cristo. Originalmente se dirigió contra los judíos que rehusaron contribuir para la construcción de un nuevo templo para Júpiter. Además, Domiciano insistió en la adoración del emperador, él mismo, y a los cristianos los mató, los exilió y se apropió de sus posesiones por no participar. Probablemente el apóstol Juan fue arrestado durante esa época, y algunas de las imágenes de Apocalipsis fueron inspiradas por esa persecución. Y aunque no tenemos historias muy confiables de lo que pasó con los otros apóstoles, hay algunas tradiciones que son, en algunos casos, bastante antiguas, y estas están registradas en un libro que se llama Libro de los Mártires por Juan Fox, que está disponible en línea en español. Y voy a mencionar algunas de las tradiciones acerca de los apóstoles. Sabemos que Jacobo, el hermano de Juan, fue matado por Herodes, registrado en el libro de los Hechos.
Y luego la tradición sobre Jacobo el Menor es que fue decapitado junto con la persona que lo entregó, quien después se confesó cristiano y le pidió perdón a Jacobo. Según la tradición, Tomás predicó hasta en la India, donde fue matado con una lanza. Simón Zelotes predicó en Mauritania, África y Bretaña y fue crucificado. Marcos, autor del Evangelio, llegó a ser obispo de Alejandría, predicó en Egipto y fue arrastrado al fuego con cuerdas. Bartolomé predicó en la India y tradujo el Evangelio de Mateo en el idioma de allá. Fue golpeado con palos, crucificado y decapitado. Otra tradición lo localiza en Armenia, pero no necesariamente contradice la tradición de la misión a la India. Andrés predicó en Etiopía, donde fue crucificado bajo el mandato del gobernador, que mandó que los cristianos hicieran sacrificios a los dioses. Y algunos detalles que se registraron son que Andrés se confrontó con el gobernador para informarle que hay un juez supremo y que los dioses que él adoraba eran demonios. Cuando el gobernador lo amenazó con crucificarlo, Andrés respondió, diciendo que no habría predicado la honra y la gloria de la cruz si temiera la muerte en la cruz. Cuando vio su cruz, le saludó expresando su amor por ella y su anhelo de abrazarla. Otra tradición dice que predicó en Rusia y en Ucrania. Mateo predicó con mucho éxito en Etiopía y Egipto y fue matado con lanza por orden del rey. Felipe predicó en Hierápolis de Frigia, en Asia Menor, donde fue crucificado, apedreado y sepultado junto con sus hijas. Jacobo, el hermano de Jesús, vivió como un judío estricto, líder de la iglesia en Jerusalén, disfrutando el respeto de los líderes judíos. Ellos le suplicaron que hablara en contra de la creencia de Jesús como Mesías, y en la Pascua le pusieron en un lugar alto para hablar a la gente. Él predicó a Cristo y luego lo empujaron, mas no murió de la caída, sino oró por ellos. Luego lo apedrearon y por fin alguien lo acabó golpeándolo en la cabeza. Pedro fue crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir de la misma forma que su Señor. Probablemente Pedro llegó a Roma y murió allí en el año 64 después de Cristo. Sin embargo, no fundó la iglesia en Roma, como es la tradición en la Iglesia Católica Romana. Estas tradiciones no son de absoluta confianza y Fox tenía una agenda muy clara que se ve en sus selecciones. Su teoría era que José de Arimatea había llevado el Evangelio a Bretaña en el año 63. El propósito de Fox fue demostrar la independencia de la Iglesia británica de Roma desde el principio y la corrupción absoluta de la Iglesia romana. Por eso también incluye muchos mártires que fueron matados por los católicos romanos. Sus historias más recientes son de más confianza que las antiguas, y vale la pena leer el libro porque es muy inspirador, aunque tenemos que reconocer que algo o mucho de lo relatado ahí es tradición o quizás hasta leyenda. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!